Avistamiento de aves. Campeonas de softball. Diego, una lucha diaria. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. El avistamiento u observación de aves es el arte de reconocer a las distintas especies que hay en nuestro planeta, ya sea por su plumaje, su forma o su canto. Para poder realizar esta actividad, las personas viajan a lugares apartados, donde de preferencia no haya presencia humana. Uno de los lugares más interesantes para el avistamiento de aves en México se encuentra en el estado de Chiapas, específicamente en la Reserva de la Biosfera El Triunfo. Ahí, además de existir 378 especies de aves, las personas del lugar conocen muy bien su entorno y son unos excelentes guías. Vamos recorriendo en las carreteras para ver los pájaros. Teníamos que ir silencio para que las aves no nos oigan y se salgan volando. Y yo, como lo normal, miro en los árboles para ver si encuentro pájaros ahí. Si no, en el suelo hay veces se encuentran, o en los ríos bañándolos, ¿sabes? Yo empecé a los 10 años a observar aves, una vez que fui con mi papá y me estuvo enseñando. Mi papá se dedica a ver pájaros, va al monte, registra los pájaros y así le ayuda porque conoce más a los pájaros cada vez que ve. Yo como pajarero aprendo a diferenciar los pájaros, distinguirlos. Se puede distinguir por el sonido, como el Myocetetes similis, hace como el tipo cómo vuela y su forma. Yo necesito mis binoculares por si está el pájaro en larga distancia, con esto se puede ver de cerca. Mi guía y mi libreta para anotar las aves que hemos visto. Aquí, por ejemplo, se puede ver unas aves, como por ejemplo, si ves las familias de los gorriones, de los momotos y todo eso, aquí se registran. Como por aquí están los momotos y los martines pescadores, que son medio acuáticos, que se encuentran en las presas. El ave que me gustaría hacer es el momotus, porque es muy bonito sus colores y su musiquita. Es algo así, algo así. Me gusta ser pajarero porque las aves también son muy bonitas, ayudan a la naturaleza. Cuando comen una semilla y lo saca con el estiércol y ahí crece. Acérquese más. Yo les quisiera comentar que nos ayuden a conservar el medio ambiente, la naturaleza, los pájaros, que no anden con su resortera, en vez de que una resortera anden sus binoculares o algo para verlos y no los destruyan los pajaritos. Cuidándolos las aves, podemos cuidar también la naturaleza. De Chiapas viajamos a Guelatao, en el estado de Oaxaca, lugar donde nació don Benito Juárez, también conocido como Benemérito de las Américas. Niños y niñas de este municipio nos cuentan dónde vivió, dónde creció y cómo logró superar los obstáculos para llegar a ser presidente de México. Pero no te cuento más y mejor acompáñame a ver esta cápsula. Estamos en Guelatao de Juárez. Aquí nació el licenciado don Benito Juárez, que él fue un niño huérfano y pobre. Se vestía con un grupo de mantas, con sus guaraches. Hablaba zapoteco y español. Fue gobernador de Oaxaca y presidente de México. Ahí vivió. Cuando murió su papá, se quedó a cargo de su tío. Y cuidó ovejas.
Él no tuvo amigos, no iba a la escuela. Un día que estaba tocando con su flauta, dicen que fue un pedazo de tierra, se separó y se fue a la mitad de la laguna. Y entonces ahí se quedó una noche entera. Y dicen que un día se le perdió una oveja y su tío le pegó bien feo. Se puso triste y como tenía una hermana en Oaxaca, se fue con ella. Pero se fue caminando. Y ahí hizo su carrera. Su hermana lo estuvo apoyando. El respeto, el derecho ajeno es la paz. El sol es vital para la vida en el planeta. Él nos da luz, calor y permite que las plantas crezcan. Además, puede proveernos de la electricidad que usamos en las computadoras, para encender la radio o cuando cargamos los teléfonos. Pero, ¿cómo algo tan alejado de nosotros puede crear electricidad acá en la Tierra? En Vientos te lo contamos. La mayoría de los combustibles, como el petróleo, carbón y gas, son muy utilizados en el mundo para generar electricidad, pero estos combustibles contaminan el medio ambiente. Desde los años 70, ha sido posible usar la energía que nos llega desde el sol y a partir de ella, crear electricidad. Los rayos solares son captados por paneles solares, e incluso cuando está nublado, hay suficientes rayos para alimentar esos paneles. Ellos transforman la energía solar en electricidad, que se trasladan a través de cables. Así viajan desde los paneles y llegan, por ejemplo, a tu computadora, al refrigerador o al teléfono celular. El sol va a brillar siempre, así que la energía solar no se va a terminar nunca. Y especialmente, cerca del Ecuador hay muchísimo sol que puede ser utilizado para dar poder a estos paneles solares. De hecho, si llenáramos el desierto del Sahara con paneles solares, podríamos proveer de energía eléctrica a todo el continente africano. Por ahora la energía solar no puede ser almacenada y transportada, aunque los científicos ya están trabajando en ello de tal forma que en el futuro todo el mundo pueda tener acceso a la energía solar. Se dice que el softball nació en Chicago, Estados Unidos en 1887 y que el primer reglamento de este deporte fue presentado 2 años después, en 1889. En la actualidad, el softball es practicado en casi todos los países del mundo e incluso se llevan a cabo torneos internacionales en los que la emoción invade los espíritus de los jugadores, entrenadores y aficionados. Esto ocurrió en una competencia entre Perú y Brasil, donde el equipo peruano resultó el triunfador. Estamos participando en el cuarto campeonato internacional de softball aéreo. Nosotros somos Panel Softball Club. La final hemos ganado de 9-6 contra Panthers. Nos ha gustado mucho, hemos tenido bastantes amistades con los equipos de Brasil. Todo fue por los entrenadores. Por todas las vueltas que nos han hecho a correr en todos los entrenamientos. Aunque lo veas parecido al béisbol, el softball es un deporte diferente, pues la pelota es más grande y pesada. El lanzamiento que el pitcher hace se realiza con un movimiento desde debajo de la cintura. El bate es más pequeño y la cancha también es más pequeña que en el de béisbol. Empezamos entrenando en el parque porque no había cancha en donde entrenar. Y luego un padre de familia nos consiguió entrenar en Campolo y ahorita seguimos entrenando en el Campolo. Para mí todos los deportes eran aburridos y quería algo que fuera como béisbol porque veía en la televisión. Mi mamá no me dejaba hacer softball, yo hacía ballet y estaba ahí todas las clases y cuando terminaba ballet yo me venía para ver cómo entrenaba y recién el año pasado, más o menos en noviembre, recién pude entrar. A mí me enseñaron a jugar en equipo. Cuando una no la poncha, no le hacen out, todas las del equipo las alentamos y le decimos, ya pasó, tienes otra oportunidad más. Y si ya no has podido batear en este juego, hay más oportunidades. Estas son las últimas.
¿Te has preguntado cuáles son las especies animales más inteligentes del mundo? Pues en Vientos te damos nuestro top 5. En quinto lugar, tenemos a los cuervos, que vigilan a otras especies para robarles su alimento. En cuarto lugar están los elefantes, famosos por su gran memoria, así como por limpiar sus alimentos y aprender habilidades como pintar. El orangután ocupa el tercer lugar, pues se comunican entre ellos y pueden aprender habilidades como las de un humano de corta edad. En segundo lugar, se encuentran los maravillosos delfines, que además de ser muy juguetones, usan herramientas y tienen su propio lenguaje. Y en primerísimo lugar tenemos a los chimpancés, quienes pueden comunicarse con lenguaje de señas con los humanos y han aprendido a usar máquinas tecnológicas. Tenemos un video muy especial, pues viene viajando desde la frontera sur del país. En él, niños de Huehuetenango, Guatemala, nos cuentan qué saben de México. Yo ya quiero verlo. ¿Y tú? No, muy sabemos de ahí. País grande. Es un país que está a la par de nuestro país, que es Guatemala. Ahí se pagan pesos. Es muy bueno en culturas. Un país grande. No sé. Solo sé que es un lugar muy lindo. He estado alguna vez En Comitán. en la frontera, sí, pero no hemos estado ahí. Mi abuelito, sí, ha viajado allá. Me gustaría ir para poder conocer sus tierras y saber más sobre ellos. Vamos a ir para el torneo. Está muy bien que no hay tanto tráfico. Que vinieran a conocer Guatemala porque es un país bien hermoso y Que felicidades porque no contaminaron su país, que está muy bonito. La distrofia es una enfermedad hereditaria que causa debilidad muscular y pérdida de los músculos que usamos para movernos. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 5,000 bebés que nacen, y aunque afecta en mayor proporción a los varones, muchas niñas también resultan afectadas. Este es el caso de Diego Adrián, quien desde los 10 años se encuentra en una silla de ruedas y necesita de un ventilador especial que lo ayude a respirar, pues está dispuesto a seguir luchando para salir adelante en la vida. Sí, la más pequeñita. Me están ayudando para tener el aparato. Ese aparato cuesta 140,000 pesos y es del tamaño como de un proyector. Es un ventilador, se llama BiPAP. Sirve para meter y sacar aire de los pulmones, para no enfermarme tan rápido y para que no me dé gripa tan rápido y no me agarre neumonías. ¿Otro gallo que es su hijo de ese gallo que me... Tengo distrofia muscular Duchenne. La distrofina se vuelve muy alta y hace que se debiliten los músculos. Me dicen los doctores que tengo que comer, subir de peso y dormir. Mi mamá hace pastelitos, mi papá toma fotos y a veces los edita los videos en la computadora. Yo quiero ser youtuber. Germán Garmendia y su novia Lele son unos grandes youtubers. Me inspiraron en tener mi canal en YouTube. Mi canal es de que subo juegos, de que grabo juegos. Se llama el COVID Rex. Tiene 13 vistas una semana. En YouTube por hacer unos videos ganas dinero, pero si tienes un montón de suscriptores y likes. Suscríbanse a mi canal para que yo gane dinero y me compre una computadora más rápida y grabar videos ahí. Y ayudar en los gastos con mis papás. Estamos convencidos de que con la ayuda de todos,
Diego conseguirá este ventilador y así podrá seguir creciendo con una respiración adecuada para poder realizar sus actividades con normalidad y alcanzar las metas que tiene en mente. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíalo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Mientras tanto me despido, pero recuerda, estaremos de regreso la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.